Buenos días a todas las personas que se encuentran hoy aquí, que nos acompañan en este segundo encuentro provincial de partidos independientes de la provincia de Málaga. Me gustaría dar la bienvenida a Avanza Comares, a Trabuco Sí, a Más por Serrato, a Burgueños Unidos por el Pueblo, a Somos Alcaucín, Alternativa Mijeña, Opción Sanpedreña, Más Pueblo por Villanueva de Algaida, Mollina Sí, Compromiso Manilva y la línea 100% como invitado especial. Bueno, como sabéis, nuestro pueblo es el pueblo anfitrión en este segundo encuentro y para ello me gustaría darle la bienvenida y pedirle que suba a Mario Jiménez como presidente de Compromiso Manilva. Un aplauso. Buenos días, bienvenidos todos a Manilva. El compromiso, nunca mejor dicho, que adquirimos hace un año en Villanueva del Trabuco, pues aquí estamos. Nos comprometimos a realizar este segundo encuentro de partidos independientes. Muchísimas gracias a todos. Sé que no es fácil, que en algunos casos son 2 horas de viaje por carreteras complicadas para llegar a Manilva. Como dije hace un año, Manilva es el primer pueblo de la Costa del Sol. Si entramos por Cádiz, es un sitio maravilloso. No sé si os ha dado tiempo a contemplar nuestros paisajes, nuestras viñas, nuestro mar, nuestras montañas. La verdad es que vivimos en un sitio privilegiado y aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis. Las cuestiones políticas en un año han cambiado bastante. Nos lamentábamos del pacto contra natura que se produjo después de las elecciones y que nos apartó del gobierno, aunque fuimos la fuerza política más votada. Y en estas circunstancias que nos encontramos, pues estamos a 2 días de volver a coger la alcaldía de nuestro municipio. Gente que solo nos mueve y solo nos atrae mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Compromiso Manilva nace del pueblo. Somos un grupo de personas con mucha ilusión y con muchas ganas. Aquí tenemos la representación de los 5 concejales que tenemos elegidos en las últimas elecciones y compañeros de la agrupación que están también acompañándonos. Muchísimas gracias a todos. Creo que este encuentro de partidos independientes tenemos que apostar y consolidarlo en el tiempo. Se está trabajando y desde aquí hago un llamamiento a todos los partidos que hoy nos acompañan a que nos unamos y aglutinemos sinergias positivas en el caso de la Federación de Partidos de Málaga Independientes, que después Dani Máquez nos va a ilustrar con los pasos que ya se están dando. Creo que, como dice el eslogan de este encuentro, la unión hace la fuerza y tenemos que seguir luchando porque tenemos que avanzar en este sentido. Nosotros tenemos muy cerca al alcalde más votado de España con un partido independiente que hoy vamos a tener el placer de escucharlo, supongo que estará al llegar, que es Juan Franco, alcalde de la línea 100%. Para nosotros lo tenemos muy cerca, como dije en mi intervención en el Trabuco. Nosotros nos sentimos malagueños, profundamente malagueños, pero como estamos justamente en la frontera, mucho tiempo hemos vivido mirando hacia la provincia de Cádiz y al campo de Gibraltar, ¿no? Pero esas uniones nos hacen que ahora mismo pues que Juan Franco para nosotros sea un referente a nivel nacional de un partido independiente que ha sido capaz de ilusionar a una población entera y cambiar la dinámica de un municipio. De modo que, bienvenidos. Creo que esta oportunidad que tenemos todos de agruparnos y ser más fuertes en la Federación de Municipios de la provincia de Málaga es una oportunidad que no debemos perder dentro de nuestras posibilidades. Creo que a los municipios más pequeños les va a venir bien porque estamos hablando de compartir experiencias, de compartir técnicos, de hacer trabajos desde esta federación que nos ayude a todos y yo sacaría como objetivo principal que se pusiera en marcha y que pusiéramos las bases de esta federación aquí en Manilva para que dentro de un año, si lo repetiremos en otra localidad, estoy completamente seguro,
estemos ya funcionando con esa federación, con sus estatutos y que todo vaya como debe de ir. La unión hace la fuerza y con esa frase quiero terminar. Muchísimas gracias a todos los que habéis desplazado hoy a Manilva. Para nosotros es un placer recibir en nuestra casa. Bueno, pues antes de comenzar con la mesa redonda, voy a llamar a cada uno de los representantes de cada partido, primeramente para que pase por el atril y nos cuente un poquito sobre la situación de cada localidad y seguidamente para que pasen a sentarse y vamos a hablar del bipartidismo de PP-PSOE, ¿vale? Para ello voy a llamar primero a Rafa Porra de Trabuco Sí, si puede subir y presentarse aquí en nuestro atril. Un aplauso para Rafa. Decir que... Pasa por aquí, Rafa, mejor. Decir que bueno, la iniciativa de este encuentro vino de él. Ha sido la persona que nos ha unido a todos y bueno, y ahora nos va a contar un poquito más. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Laura, por la presentación y gracias, Mario, por el compromiso, por estar aquí hoy en Manilva, como manifestasteis hace un año en Villanueva del Trabuco. Pues, como bien dice el lema del encuentro, creo que la unión hace la fuerza, que hemos dado paso en el último año para construir esa federación de agrupaciones, bueno, de formaciones independientes de municipalismo en la provincia de Málaga, que creo que puede ser muy interesante. En el último año hemos hecho algunas cosas en común, los partidos que coincidimos en Villanueva del Trabuco, y creo que es el camino, sinceramente. Hablábamos ahora en el café de bienvenida que, bueno, pues PP y PSOE tienen muchísima base, son los profesionales de la política y no se cansan de demostrarlo. Y ese grupo que hemos formado en Málaga creo que nos da mucho respaldo, porque al final pues hay municipios en los que las formaciones independientes pues tienen muy poquito espacio y se pueden sentir solos y el grupo pues creo que le da ese respaldo. La situación en Villanueva del Trabuco pues no ha cambiado en el último año, por desgracia, porque creo que Villanueva del Trabuco podría estar mucho mejor gestionada de lo que está. Vemos un pueblo en el que hay mucha política de fotos, de viajes, de pandereta, pero no hemos visto en 2 años que harán dentro de un mes, hará un mes y medio, harán los 2 años de gobierno. No hay una obra terminada en 2 años, una obra que sea digna de ser mencionada. Los grandes proyectos del municipio, el auditorio municipal, el pabellón deportivo, el arreglo de algunas calles, la senda del Guadalhorce, que ya comentaba hace un año que la Diputación ha previsto que es más importante empezarla desde Málaga. Está claro que Málaga Capital necesita apoyo de la Diputación para tener algo de turismo. Han decidido empezarla por Málaga Capital, la gran senda del Guadalhorce, en lugar de por Villanueva del Trabuco, que fue quien presentó un proyecto común con Villanueva del Rosario. En fin, vemos un municipio que está parado, una gestión bastante deficiente y por desgracia pues seguimos siendo la formación política de un municipio de más de 5.000 habitantes en la provincia de Málaga que con el 45% del voto no gobierna. Y se palpa en el ambiente, los vecinos y vecinas, cuando hablamos con ellos, pues el sentir es bastante triste porque es una oportunidad perdida. Son 2 años perdidos y, bueno, en la situación en la que estamos. Pero hay que quedarse siempre con lo positivo. El pacto PP-PSOE venía en parte buscando acabar con los no profesionales, con los aficionados de la política, que somos esa agrupación de electores en su momento, y estamos más fuertes que nunca. Estamos cerca de los 50 afiliados, que es una cifra bastante alta para un municipio de algo más de 5.000 habitantes. Estamos haciendo la transición de agrupación electoral a partido político, que esperemos que antes de final de año pues ya podamos decir que está constituido el partido político Trabuco Solución Independiente. Y celebramos nuestro 10º aniversario. Agradecer también a OSP de San Pedro que tienen el detalle de asistir al evento y tuvimos más de 100 personas recordando pues los 8 años de gestión, las cosas que se han hecho bien y dando un apoyo bastante evidente a
a Trabuco sí, en Villanueva del Trabuco. Estamos en ese paso. Creemos que va a ser pronto partido político y que en 2027 vamos a hacer una opción clara de gobierno, de volver a los 8 años de una gestión muy eficiente y muy comprometida con nuestro pueblo, porque al final la ventaja que tenemos nosotros, y hablo de las formaciones que nos encontramos esta mañana aquí en este precioso pueblo de Manilva, es que lo único que nos mueve es mejorar nuestros municipios. Mejorar el Trabuco es la ideología de Trabuco sí, mejorar el Trabuco. Queremos un pueblo con mejores servicios, con más instalaciones, en el que se pueda vivir a gusto. Y eso es lo que queremos y pretendemos seguir haciendo a partir de 2027. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Siéntate por aquí donde tú quieras. Voy a llamar también por Villanueva de Algaida a Aurora Martínez, que es una mujer, bueno, es una mujer súper guerrera, que la tenemos aquí también como representante de este partido. Buenos días a todos y a todas. Como ha dicho, soy una mujer, está sola en la agrupación, trabajo sola, porque cuando hice la candidatura sabía que con suerte saldría sola. Y bueno, Villanueva de Algaida, pues, ¿qué se puede decir de Villanueva de Algaida? Pues que llevan 10 años gobernando el PSOE y va más para atrás que para adelante. ¿Cuál es mi trabajo en la oposición? Pues mi trabajo en la oposición es ponerle patas arriba al señor alcalde por las mentiras que dice, los engaños que le dice a los vecinos, las cosas ilegales que hace. Ese es mi trabajo en la oposición. Me ponen muchas trabas, estoy sola, me ponen muchas trabas, me veo y me las deseo para que me den expedientes, no me canso, soy muy constante, estoy hasta en un contencioso por unas medallas ilegales que han dado, han vendido unos suelos de VPO que tenía que haberlos recogido el ayuntamiento en enero del 2024 y no lo ha hecho. Bueno, yo he cogido información y me he ido al SEPRAN y se la he entregado para que sepa lo que pasa en Villanueva de Algaida. Entonces, soy una piedra en el zapato y voy a seguir siéndolo porque para eso me he presentado en una oposición que creo que el pueblo de Villanueva de Algaida se merece avanzar, no estar estancado. Entonces, el PSOE lo que hace es comprar a los vecinos. Y los vecinos se venden. Tienen un cupo hecho de 5 concejales, son 1000 votos sí o sí, pero yo he pedido muchos expedientes y es que la gente trabaja con el PSOE, se lleva parte del pastel del PSOE, por eso tiene eso. Entonces mi objetivo es levantar eso, demostrar al pueblo los 1000 votos que hay, por qué son. No porque son del PSOE, les da igual, es porque tienen beneficio propio. Y entonces, pues esa es mi oposición. Estoy sola, me gusta la política, me divierto, tengo que decirlo, es un hobby serio, pero hobby. Bueno, y defiendo Villanueva de Algaida. No soy de Villanueva de Algaida, yo llevo 15 años viviendo allí, pero es el entorno donde vivo y me gusta verlo bien, me gusta que crezca, que haya trabajo, que haya vivienda, que la gente esté contenta. Y ese es mi trabajo como oposición. Y eso es todo. Muchas gracias. José Manuel Muñoz, de Mollina Sí, por favor. Buenos días. Pues primero de todo agradecer a Compromiso por Manilva que la organización de este acto y contaros, pues nada, Mollina es un pueblo de interior, no sé si muchos lo situáis, es un pueblo que está en la comarca de Antequera, son 5.500 habitantes. Curiosamente, dentro de esa población hay un 20% de población extranjera, básicamente al Reino Unido. Y entonces, pues tiene las características, como estaba comentando Aurora, pues de un pueblo de interior.
es muy complicado hacer política cuando la gente pues vive de una forma bastante tradicional, arraigada al campo, a las familias. Entonces, nosotros estamos en una situación en la cual el PSOE tiene una mayoría absoluta que se trabaja muy bien, que, como estaba comentando Aurora, pues que compra con el presupuesto municipal, de muchas formas. Un presupuesto municipal para un pueblo de 5.500 habitantes que en el último ejercicio liquidado fueron 10 millones de euros, de los cuales 6 se fueron en gastos de personal, que se dice pronto. Y claro, ante eso pues hay un grupo de ciudadanos del municipio que pensamos que se podría gestionar esto de otra forma, y ahí llevamos ya varios años peleando. Tenemos una concejala, Loli Pinto, si la recordáis el año pasado cuando hicimos la reunión, que es muy combativa también, muy guerrera, pero claro, es un concejal dentro del ayuntamiento. Entonces se le niega totalmente información, se le niega posibilidad de adaptación, se nos aparta de una forma totalmente indigna, ¿no? Se nos trata como si fuésemos, bueno, pues obviamente PSOE y PP se reparten el poder, cuando le toca a uno pues le toca a uno, y cuando le toca a otro le toca a otro, y procuran no molestarse demasiado, con lo cual pues nosotros estamos allí peleando con la mayoría del PSOE y con la inoperancia del PP, con las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces es una pelea bastante complicada. Y cosas como estas, nos sirve para hacernos sentir un poquito más apoyados, ¿no? Un poquito más arropados, porque si no, la verdad es que se hace muy duro estar allí, estar peleando constantemente y no ver unos resultados que uno espera, ¿no? Pero bueno, seguiremos ahí, y mientras haya gente que piense, como en este caso nos votan para conseguir un concejal, que se puedan hacer las cosas de otra manera, pues ahí seguiremos peleando por ello. ¿De acuerdo? Gracias. Donde quiera. Voy a llamar a Mabel Domínguez de Opción Sanpedreña, por favor. Sí, yo creo que no hay problema. Los compañeros de Mule, ¿es PowerPoint? Sí, en PDF. Ya se ve, ya está reproducido. Sí. Bueno, muy buenos días. Nada, gracias, Dani. Bueno, traía una pequeña presentación para acompañar la participación mía en este encuentro. Así que, bueno, muchísimas gracias para comenzar a todos los asistentes y a las personas que nos habéis invitado a este encuentro y que habéis organizado en Manilva el segundo encuentro. En el primer encuentro que hubo no tuve la posibilidad de participar de forma presencial, aunque sí lo seguí en directo, que sabéis que aprovecho también para decir que, si no me equivoco, estamos retransmitiendo el encuentro en directo para que quien quiera pues, pueda vernos y no haya podido venir. Y bueno, en aquella ocasión participó Manolo Osorio, que en aquel entonces era el presidente. Hace ya casi un año que estoy yo de presidenta en el partido. Y bueno, pues mi intención hoy es daros los datos, digamos, más recientes de OSP en el municipio y también, bueno, que me conozcáis un poquito más a mí porque en aquel momento no pude acompañaros. Para mí es muy bonito venir a Manilva porque soy de la generación Sabinilla. Yo creo que aquí es algo que se conoce mucho y os traigo un ejemplo de lo que esa generación Sabinilla marcó en muchos de nosotros.
De los recuerdos más tempranos que tengo, en ese caso, es de que, bueno, hacíamos muchísimos amigos y manteníamos el contacto por carta. Eso era algo muy habitual que ya se ha perdido, y os traigo un ejemplo de esas cartas. ¿Y por qué os traigo un ejemplo de esas cartas? Porque uno de los primeros recuerdos que yo tengo de mi reafirmación con la autonomía de mi pueblo, de San Pedro, es no escribir nunca el municipio, que era Marbella. Yo ponía mi dirección, la calle en la que residía, y a continuación ponía código postal, San Pedro Alcántara, Málaga. Siempre tengo ese dato como uno de mis recuerdos más tempranos de esa reafirmación con mi pueblo. Para alguno de vosotros, no sé si significará algo, pero creo que es la seña de identidad que a muchos sanpedreños y sanpedreñas nos ha acompañado durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Pues al final por el desamparo que hemos sentido por no dejar que nuestro pueblo tenga nuestra propia identidad. Marbella es un municipio muy grande que tiene muchísimos rincones, muchísimas zonas que, dada la extensión del territorio, tiene su propia idiosincrasia, su propio sentimiento de autonomía, y eso nunca se ha respetado. Entonces, eso es lo que yo creo que ha levantado muchas ampollas y lo que nos une a muchos, en este caso, muchos sanpedreños. Así que, bueno, os traigo este ejemplo de las cartas que me mandaba con mis amigas, porque para mí es un recuerdo bastante bonito. Ese desasosiego nos ha ido acompañando, en este caso, hasta 2016, es uno de los recuerdos que yo tengo. ¿Y qué pasó en 2016? Pues pasó que OSP, como partido municipalista, llegó a tener la llave para poder gestionar con un partido grande, porque evidentemente el número de concejales no te da esa libertad total, pero sí que permitió coger la tenencia, en ese caso fue la tenencia de San Pedro Alcántara. Al tener la tenencia de San Pedro Alcántara, se consiguieron cosas que las personas que vivíamos en San Pedro no estábamos acostumbradas a ver, y es, pues, por ejemplo, uno de los ejemplos que os traigo, las playas. El municipio tiene 27 kilómetros de playa y jamás se habían visto así. Hablo de eventos por todo el pueblo, cultura, ocio. De repente, yo vivía fuera, yo estudié en Granada y estudié allí, me quedé a trabajar allí, y cuando yo iba para el pueblo, pues no había nada, lo mismo de siempre. Los amigos de siempre, con los locales de siempre, y de repente te empiezas a encontrar que otro pueblo es posible. Tenemos una tenencia funcional, que hasta entonces había sido una mera oficina de trámites donde de repente hay personal, y muchísimos trámites que antes había que hacer 10 kilómetros para poder hacer, ya no había que hacerlo. Infraestructuras mejoradas, nuevos proyectos. Y claro, ¿dónde ha estado este San Pedro todo este tiempo, ¿no? De repente uno se plantea que las cosas no tienen por qué ser así porque siempre hayan sido así, sino que pueden ser diferentes. No me hizo falta mucho para tomar la decisión de volverme a vivir a mi pueblo, a San Pedro Alcántara. Así que me volví y viví uno de los mejores años que yo recuerdo realmente ya como en vida adulta, pues porque se compaginan factores, ¿no? Pero entre ellos poder vivir en un pueblo en el que me lo pasaba pipa. Y tenías un montón de años, pasaron varios años viendo y redescubriendo tu pueblo como un entorno en el que te apetece estar, en el que es bonito, en el que ves a la gente disfrutar y ves a la gente contenta. Entonces, bueno, pues vives disfrutando eso. ¿Y qué pasa? Que llega 2019 y eso se acaba. Y yo no me lo podía creer. Así que porque eso se acabó, pues yo entré a la oficina de OSP y dije, oye, vengo aquí pues para intentar arrimar el hombro y ver cómo puedo ayudar. Me afilié. Ahí empieza mi camino realmente con OSP, y desde entonces, pues bueno, volvemos a los años de desamparo y abandono, y digo desamparo porque me duele mucho traer algunas de las imágenes que os voy a mostrar, pero es lo que tenemos. Entonces me encantaría mostraros la de la playa anterior, pero no es el caso hoy por hoy, ¿no? Da igual, aquí estamos hablando de derechas y de izquierdas. Yo creo que los que estamos aquí nos unimos por una característica común, y es que eso, pues al final da igual quién esté en el gobierno, que lo estamos viviendo en nuestras carnes. Volvemos a esto, situaciones totalmente innecesarias. No son zonas apartadas del centro, no son zonas que os diga que es que os estoy trayendo fotos de suburbios. Os estoy trayendo fotos de zonas céntricas, de zonas que están viviendo un desarrollo y un auge ahora tremendo, y estas son las imágenes pues, que podemos encontrar. Y para que podáis comparar la playa antes y la playa ahora, pues os traigo también algún pequeño ejemplo. Bueno,
Vivimos en esa situación y siguiendo un poco con el ejemplo de las playas, el año pasado, pues saliendo de las elecciones, teníamos la Semana Santa encima y, por ejemplo, por poner uno de los ejemplos, pues la solución que nos dio el Ayuntamiento para las playas de Marbella, que son bastante inestables, en cuanto a los aportes de arena, pues es volcarnos ahí un montón de toneladas de una arena arcillosa. Por supuesto, sobra decir que en la zona de Marbella, pues la arena era blanca y paradisíaca, ¿no? Sacaron aportes de arena de diferentes partes del municipio y a San Pedro nos trajeron esto. Y bueno, pues la respuesta que tuvo el pueblo fue esto, para que veáis un poco, hablabais antes de porcentaje y es tremendo y tremendamente injusto cómo en pueblos donde las elecciones las ganan partidos municipalistas, al final se nos hace el vacío de una manera impresionante. Pues este es uno de los ejemplos, quizá un poquito diferente, luego lo comentaremos en la participación de la mesa redonda, pero no deja de ser al final el mismo ejemplo. Bueno, pues esta fue la respuesta que tuvo el pueblo y en esa seguimos. Seguimos aquí, yo creo que uno de los factores comunes es que somos, o por lo menos intentamos ser personas combativas y, bueno, luchar por los intereses de lo que nos mueve. Os hablaba de que llego a la oficina de OSP y pido afiliarme. Pues este es mi camino desde entonces hasta ahora. Empiezo a formar parte de la nueva ejecutiva que se formó en OSP. Tomé la vocalía de las juntas municipales de distrito, que sabéis que para los municipios de gran población pues es un organismo que nos ampara para intentar descentralizar, para descentralizar la toma de decisiones que se hacen en los ayuntamientos, porque son ayuntamientos muy grandes, con mucha gente, con mucho presupuesto, con diferentes distritos, cada uno con sus necesidades y muy difícil llevarlo con una sola cabeza, ¿no? Para eso tenemos 5 distritos y la Junta Municipal de Distritos es la herramienta que a nosotros nos permite luchar por eso. Avanzo que también se lo están cargando. Y bueno, pues por diferentes avatares del destino, al final llego a presentar candidatura como presidenta, del que me enorgullezco mucho y llevo ya prácticamente un año, con la misma ejecutiva prácticamente que venía operando en los últimos años, súper bien acompañada de mis compañeros, que son para mí un 10. Y en una línea totalmente continuista. Os decía antes que en aquella primer encuentro os acompañó Manuel Osorio, que hoy no nos ha podido acompañar, pero que sigue siendo vicepresidente del partido, es concejal y portavoz del grupo municipal de OSP en el ayuntamiento. Y en esa andadura seguimos y bueno, avisamos de que vamos a por todas, igual que todos vosotros, y que vamos a seguir luchando e intentando obtener los mejores resultados, no para nosotros, sino para el municipio. ¿Cuál ha sido nuestro trabajo en el último año? Pues una línea muy clara hacia el municipalismo. Nosotros nacemos, el nombre del Partido de Opción Sanpedreña, nacemos del núcleo de San Pedro y estamos muy orgullosos de eso, con más de 4.600 votos en las últimas elecciones, que es la mayoría en el término municipal o de la localidad, digamos, de San Pedro Alcántara. Pero estamos donde estamos, tenemos 3 concejales y aún así vemos prácticamente imposible, casi todas las propuestas salen aprobadas, pero las propuestas que llevamos a pleno, pero quedan al final en el olvido. Como decía, esa línea muy clara hacia el municipalismo nos ha hecho abrir una nueva oficina, no solo en la localidad de San Pedro Alcántara, sino en nuestra vecina localidad Nueva Andalucía, también término municipal, lógicamente, de Marbella. Y estamos utilizando toda la experiencia que tenemos ya acumulada. El partido tiene 18 años, ha alcanzado la mayoría absoluta, pues toda esa experiencia la estamos trasladando y luchando también en el término municipal de Nueva Andalucía y en todo el municipio, porque obviamente al final todos somos uno. Y como segunda línea, pues hablamos de la federación. Si los grandes partidos hacen equipo, se apoyan, mueven masas, dan la sensación de que cuentan con muchísimo apoyo, cuando al final son muchas veces los mismos que se van moviendo de un sitio a otro, pues nosotros tenemos que aprender a darnos apoyo entre nosotros y yo creo que este es un ejemplo muy bonito de lo que están haciendo y de lo que al final esperemos que surja con muy buenos resultados. Esa federación es importante, solos vamos a remo y juntos pues vamos a mover un marco, yo creo que eso lo vamos a hacer muy bien. Y por último, en último lugar, en este último año, pues estamos fomentando mucho también la participación de la gente joven, que al final es una responsabilidad también que tenemos de despertar esas inquietudes, ese descontento, hacerlo de una forma constructiva y bueno, pues la política es una herramienta y tenemos que también saber promover eso entre la juventud. Así es que, bueno, por mi parte, pues mirar al futuro, daros las gracias, por supuesto, a todos vosotros y vosotras que estáis acompañando durante todo este proceso
y tenderos la mano desde OSP, lo habéis comentado antes, que cualquier cuestión en la que podamos ayudar, o sea, poco o mucho, pues por nuestra parte la mano está tendida. Y nada, muchísimas gracias y seguimos aquí en la mesa. Muchas gracias, Mabel. Vamos a llamar a Fran González de Más por Serrato. Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes de nada quería agradecer a Compromiso Banilva por organizar este segundo encuentro, que para nosotros francamente lo vemos muy importante, porque una de lo que sacamos más en conclusión, que partidos o en este caso agrupaciones pequeñas como la nuestra, de pueblos pequeños, pues venimos a intentar aprender de todos ustedes, y para eso os agradecemos de que continúe y que se hagan este tipo de encuentros. Bueno, para los que no me conozcáis, ya he tenido la oportunidad de saludar a algunos de ustedes. Soy Francisco, portavoz de Más por Serrato, creo que es el pueblo más pequeñito que está hoy aquí representado. Solo tenemos apenas 500 habitantes. Y si no conocéis Serrato, pues bueno, es un pueblecito pequeño de la Serranía de Ronda. Estamos enclavados en 3 comarcas: Guadalteba, el Parque Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda. Y bueno, nosotros nacimos en el 2018, nos presentamos a las elecciones de 2019, donde veníamos arrastrando creo que una situación que no se debería de pasar en ningún ayuntamiento, es que solo gobierne un partido. Y eso nos pasó a nosotros, en nuestro pueblo. De hecho, va camino de los 28 años gobernando el mismo partido y con la misma gente prácticamente. Nosotros desde 2019 partimos con esta iniciativa, con este grupo de electores, y conseguimos 2 concejales de 7 que en total tiene nuestro ayuntamiento. Rompimos ese crecimiento que tenía el PSOE en el pueblo, y con ello nos trasladamos hasta el 2023, donde conseguimos un concejal más y estuvimos casi a las puertas de que pudiéramos gobernar. Hoy en día pues seguimos trabajando bastante completo, a nuestro parecer, con el pueblo, porque allí tenemos un problema que para nosotros no es que allí la forma de gobernar, como le llamamos, es cemento y piedra. No hay otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que no aspiran a otra situación de prosperación del pueblo. Es un pueblo que tiene un potencial bastante importante, porque estamos enclavados en la zona que estamos enclavados, y además, por si no lo sabéis, tenemos uno de los acuíferos más importantes de agua potable, de agua dulce en la provincia. Tampoco están explotadas. Y, en fin, estamos enclavados en esa sigla que desde 2014 que se ha paralizado ahí esa gestión, y la verdad es que es bastante triste. Nuestra situación en este último año, también otras tantas nos la han echado para atrás, como es natural, y bueno, en esa línea estamos. Así que nada, vamos a echar un buen día. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Os voy a dejar este micro, ¿vale? Bueno, pues en este encuentro vamos a darle un poquito de giro al encuentro anterior, porque ya hemos hablado de la situación de cada uno de nuestros partidos en nuestras localidades, y lo vamos a encauzar, o lo vamos a llevar un poco por la situación actual que están viviendo muchos de los municipios con respecto al bipartidismo que están sufriendo, por ejemplo, como es el caso de Trabuco, sí, o como también en Avanza Comares. Entonces, bueno, me gustaría que cada uno de vosotros nos hablase un poco sobre eso, sobre la transición, ¿no? Porque al final es cierto que PP y PSOE han sido partidos que a lo largo de la evolución de la política, ¿no? Dentro de lo que es nuestro país, de lo que es España, pues han sido las cabezas, ¿no? Los que han ido encabezando el gobierno. Y eso pues se ha trasladado, como acabo de decir, a los municipios. Y bueno, me gustaría escuchar vuestra opinión, y os voy a pasar el micro para que estemos un poquito hablando sobre ese tema.
Bueno, pues en nuestro caso ya creo que es de sobra conocido, por lo menos aquí, pero lo recuerdo. En 2015 nacimos con vocación de gobierno, veníamos de una alcaldía del PSOE de 20 años y debutamos con mayoría absoluta. Fue bastante llamativo. Llamó la atención de los medios de comunicación porque era un partido independiente, una agrupación de electores que además se conformó en abril, muy cerca de las elecciones, y sacamos 7 concejales de 13 que tiene el municipio y gobernamos 2015. En 2019, fruto del trabajo de esos 4 años, tuvimos una mayoría absolutísima de 10 concejales de 13 y nos plantamos en 2023, que es cierto que 8 años de gobierno pues desgastan, pero aún así sacamos el 45% del voto, nos quedamos a unos 80 votos de volver a repetir la mayoría de 2015 con 7 concejales. Los resultados, pues PP sacó 3 concejales, PSOE sacó 4 y 3, 7, no tardaron. Es algo que discutíamos internamente si existía la posibilidad de ese pacto, pero nos dimos cuenta en la misma noche de las elecciones que sí, que se palpaba en el ambiente que iba a haber cambio de gobierno. Y bueno, pues ya lo decía en la presentación, son 2 años de gobierno PP-PSOE, gobierno contra natura. Es muy curioso ver las tortas dialécticas que se reparte el PP a nivel nacional, haciendo una posición bastante, vamos a decir dura, muy dura con el gobierno de España. Y luego vamos a Andalucía y pues se giran las tornas y vemos que luego para gobernar un municipio sí que no tienen ningún problema en ponerse de acuerdo. Podemos ver a la persona que es teniente de alcalde con el PP con una pancarta de Sánchez traidor en pleno centro de Málaga, rodeado de bandera de España, y al día siguiente gobernando con un alcalde del PSOE, sin problemas, sin tapujos. También lo he dicho antes, son profesionales de la política. Esto es un coto cerrado en el que no quieren que entre nadie y se reparten el poder. En el último año he tenido la oportunidad de visitar Comares y conocer a Eva Aguilar, que es la alcaldesa. En el municipio la siguen llamando alcaldesa, y a mí me sorprendió cuando llegué a Comares ver una pancarta en lo alto del pueblo que ponía Eva. Y me sorprendió mucho, y es cierto que hay mucho descontento con lo que se ha hecho. Además, tenemos que tener en cuenta que en Comares gobernaba con el apoyo de un único concejal del PSOE, que ahora, siendo la fuerza menos votada, es el alcalde. Que es cierto que es legal, lo sabemos, conocemos las normas, pero es bastante penoso que la persona que ha sido menos votada sea el alcalde. Y el último año en Villanueva del Trabuco, si el pacto, que no han publicado, por cierto, hay un pacto PP-PSOE que no han hecho público, simplemente tenemos declaraciones a prensa de que iba a gobernar el PSOE 3 años y el PP el 4, pues dentro de un año, si no se tuerce, si no llega la peleita, que también es lo que esperamos, porque ya nos conocemos, antes de las elecciones tendremos que ver el paripé de la peleita. Porque claro, PP y PSOE no se pueden ni ver. Si es así, en el último año gobernará la persona de las 3 candidaturas que hubo en Villanueva del Trabuco que tenía menos votos para ser alcalde. Bueno, es lo que hay que aceptarlo y continuar, pero es difícil porque luego además tenemos el voto de PP y PSOE, pues le lleva a gobernar las instituciones, y ya vimos como la persona que es el teniente de alcalde del PP en el municipio, venía dando prebendas de diputación, pues ofreciendo subvenciones, viajes, utilizando una institución como es la Diputación de Málaga, la Diputación de la provincia de Málaga, que creo que deberíamos hablar siempre de Diputación Provincial, porque el uso que se hace es totalmente político y se manosea una institución. No sé si alguien más quiere continuar. Sí, por ejemplo, yo, bueno,
y le voy a dar la palabra a Mario, porque va a presentar a un invitado que tenemos hoy aquí, que nos va a dar una charla sobre cómo ganar unas elecciones. ¿Vale? Muchas gracias a todos por la ponencia. Bueno, pues como he dicho en mi presentación, para nosotros es un placer porque somos un municipio, aunque, como he dicho, nos sentimos profundamente malagueños. Hemos mirado muchísimo tiempo hacia el campo de Gibraltar y a la línea de la Concepción en este caso. Para nosotros, por lo menos para Compromiso Manilva, la línea 100% es un referente de hacer las cosas bien, de trabajar por su pueblo. Y Juan Franco, que es su alcalde y bueno, no sé si es presidente o cuál es el cargo en el partido, pero es el responsable también de la línea 100%. Tenemos el placer que nos acompañe aquí hoy, de modo que bienvenido Juan y nos va a deleitar con una... Cuando yo contacté con él, digo, bueno, ¿y de qué nos vas a hablar? Tú, ¿cómo dice de cómo ganar unas elecciones? Es el alcalde más votado en la franja de municipios de mayores de 20.000 habitantes, creo, con un 75% de los votos. De modo que bienvenido, Juan Franco, y para ti la actriz. Aquí. Yo, esto te iba a decir, yo no veo ninguno, ¿eh? Así que me tenéis que disculpar. Bueno, buenos días y también pedí un poco de disculpas porque hemos llegado un poco tarde. Todas las cosas los catetos, nos hemos saltado el paso de la autopista y digo, ¿a dónde vamos? Hemos tenido que llegar hasta Estepona y volver. También aprovecho porque está por aquí Diego, que es responsable de Palencia. Aquí yo me lío con los nombres, ¿eh? Como son siempre, como es Palencia, vamos Palencia. ¿Vale? Ahora ya también, pues, bueno, pues comento, cuando planteó Mario de qué vamos a hablar, digo, bueno, vamos a intentar llamar la atención un poco, ¿no? Y cómo ganar unas elecciones, seguro que eso le interesa a todo el mundo. Si no me importa, voy a comentar un par de pinceladas de la trayectoria nuestra, cómo empezamos, qué es lo que estamos haciendo, el punto en el que estamos ahora y sobre todo el proyecto de futuro, que creo que puede ser interesante y sobre todo por los paralelismos. Vamos, nosotros, por ejemplo, estamos más cerca de Málaga que de Cádiz, capital. Y hasta en el habla, ¿no? Se nos nota, parece que somos más malagueños que gaditanos, ¿no? Bueno, nosotros arrancamos en el año 2015. El partido se presentó en marzo, las elecciones eran en mayo. Y bueno, creo que hay unos paralelismos muy similares a las trayectorias, creo que de los que estamos aquí, ¿no? Arrancamos primero como asociación. Es decir, empezamos un poco pues, a ver el estado de opinión que había en la ciudad y por hacer una breve síntesis, en el municipio nuestro las elecciones del 79 al 95 las gana el PSOE, en el 95 las gana el PP y en el 99 pues nos pasa pues algo que pasó en Málaga también y es que entra el Gil, con una mayoría bastante fuerte, éramos un poco descafeinados, pero Gil al fin y al cabo. En el 2001, todos los que estaban en el Gil pasan al PP y van ganando elecciones hasta el 2011, con una situación que os podéis imaginar. Deuda disparatada, servicios públicos inflados, enfoque mucho en limpieza y seguridad, inversiones en infraestructura muy escasas, etcétera. ¿Os suena de algo, no? Vale, bien. Llega el 2011. Perdón, espero que se me reseca la garganta. Y gana las elecciones, bueno, el más votado es el PP, pero el PSOE consigue la investidura con los votos de Izquierda Unida y PA. Y ahí nos encontramos pues, con una situación de catástrofe total y absoluta. Para que os hagáis una idea, la alcaldesa que entra con 2 nóminas pendientes, en 2 semanas pues tiene 2 nóminas más, la extra de verano más la nómina de junio, y de ahí a final de año no paga ninguna nómina. Y acumulamos, digo acumulamos porque es que yo soy funcionario del ayuntamiento, pues 11 nóminas pendientes de pago. Os podéis imaginar el ambientazo que había allí, o sea, la gente estaba contentísima, ¿no? La gestión de la alcaldesa en ese momento pues fue intentar buscar dinero, llegaron los fondos de ordenación, plan de pago a proveedores y demás,
y prácticamente pues, no se hizo absolutamente nada en esos 4 años. Yo ya estaba pues, buscando hasta casa en otro municipio. Vamos, estaba pensando en me veía a San Roque, porque es que veía que la ciudad no tenía futuro. Además, no voy a hablar de la línea porque estoy seguro que todos la conocéis, ¿vale? Ya os podéis imaginar otros problemillas que hay por allí, ¿no? La cuestión es que en el 14, en el mes de septiembre, pues un grupo de gente empezamos a movernos pues, a ver si había un poco pues, el caldo de cultivo, a ver si éramos 4 chalados los que pensábamos que estaba todo fatal o es que era lo que la gente pensaba. Llegan las elecciones del 15, siempre digo lo mismo, pues se dieron una serie de circunstancias. Primero, en aquel momento, partidos que estaban muy emergentes, como Ciudadanos o Podemos, no se presentaron. Que para mí, por lo menos, fue bastante llamativo en una ciudad de la población como la nuestra, ¿no? Que estamos hablando de que la línea con población flotante pues, puede tener unos 70.000 habitantes. Y después la gente estaba tan desesperada que siempre cuento lo mismo, y es que si se hubiera presentado Payaso Tonetti, también habría ganado las elecciones. ¿Vale? Bueno, me presenté yo. La cuestión es que en ese momento el partido más votado, pese a la catástrofe, fue el PSOE. Empatamos a concejales, ellos con más votos. Es decir, nosotros teníamos que pactar con alguien. Y sí que, bueno, al final ofertamos un gobierno de concentración, el PSOE no se quiso sentar con el PP y acabamos gobernando con los 5, nosotros somos 9, la mayoría absoluta está en 13 y gobernamos con los 5 del PP y la candidata de Izquierda Unida, ¿vale? Ahí en la campaña electoral sí que, vamos, estoy hablando ya de cómo ganar unas elecciones, pues esto es como todo. Si eres pequeño, no te conoce nadie, tampoco tienes nada que perder, pues hay que arriesgar. Nosotros, por ejemplo, cuando nos hacían la pregunta, ¿a quién vais a apoyar cuando sean ya los resultados electorales? Porque las encuestas nos daban, al principio de la campaña electoral, 1 o 2. Pues allí que llegamos, digo, no, la pregunta no es esa. La pregunta es al revés. ¿Quién nos va a apoyar a nosotros? Porque el alcalde voy a hacer yo. Y la gente, yo no sé si eso está estudiado, si es un mecanismo psicológico, la gente cree con el que va a ganar. O sea, ¿por qué hay más gente del Madrid que del Atleti? Yo soy del Atleti. Pues porque gana. ¿Quién quiere ser del que pierde? Pues 4 chalados, ¿no? Que también los hay. Pero la gente quiere estar con el que gana. Eso es... Y lo importante, que es lo que nosotros conseguimos en un momento muy, muy, muy complejo en la ciudad, fue conseguir generar una corriente de esperanza. O sea, de que la gente viera que era posible un cambio, de que se iban a hacer cosas. Y, por cierto, el programa electoral que llevábamos nosotros, pero digo también, lo podía haber firmado Angela Merkel, porque lo que estábamos proponiendo era, no lo decíamos abiertamente, pero todo el mundo sabía que íbamos a ajustar los salarios de los funcionarios, que por cierto, compañeros míos hasta las elecciones, y de hecho hicimos un recorte muy fuerte, tan fuerte que tuvimos que estar 3 plenos seguidos entrando escoltados por la Policía Nacional. Y no os podéis imaginar las que se montaban allí, ¿vale? También explicar a todo el mundo que lo primero era el saneamiento de la deuda, que los resultados no se iban a ver de manera inmediata y que nos quedaba un trabajo por delante impresionante. Por contar una pequeña anécdota, acabamos en la primera campaña electoral en una barriada, porque creo que es fundamental dentro de esa receta, pues conocer todos y cada uno de los problemas que hay en la ciudad. Entonces, si tú vas a la calle Chiclana, que es una calle que está en la barriada de San Bernardo, una barriada bastante complicada, y vas allá a repartir folletos, tú tienes que saber qué pasa en la calle Chiclana. Porque es que cuento la anécdota. Estoy en la calle Chiclana, me coge un vecino, que yo, tú... No, dime, hombre, ¿tú vas a ser alcalde? Digo, me tendrá que votar antes, ¿no? Hey, ¿tú qué vas a hacer con la calle Chiclana? Le digo, pues mira, tenéis un problema aquí del carajo. Ah, ¿tú lo sabes, no? Digo, sí. Tenéis todas las redes de alcantarillado rotas. Os entran en los bajos, por las duchas, os salen, como usted marea harta, llueva, tal, las fecales os salen por ahí. ¿Y esto es lo que va a hacer? Digo, ¿qué quería hacer? Pues primero, tendría que ver si la calle la tiene recepción el ayuntamiento o es de la Junta de Andalucía. Tendremos que redactar proyectos para ver exactamente el problema dónde está, porque yo entiendo que es aquí, pero no sé si es que la red que está rota es la principal que va por la calle Tarifa, o que era la que tal. Vale. Después tendremos que redactar proyectos, tengo que buscar dinero para financiarlo. Y a lo mejor dentro de 3 años te arreglas la calle. ¿O sabes qué te digo? Digo, no, que te voy a votar. Digo, coño, ¿por qué? Y dice, ¿por qué no me ha engañado?
porque estuvo aquí el del PSOE y el del PP, y los dos me dijeron que se acababan de alcalde, al día siguiente tenía en la calle Chiclana, Arregla. Os termino de contar cómo acabó la historia, ¿vale? La historia acabó que en los primeros 4 años no toqué la calle. No pude, ¿vale? Y yo tenía, de verdad os lo juro, aquí ninguno me va a votar, salvo Javier, ¿vale? Yo tenía lo de esa calle clavada en el pecho. Digo que yo esta calle me tengo que quitar. Estoy hablando de una calle, en una barriada, que por allí no pasa casi nadie, ¿verdad? Que no era un sitio visible y tal. Y cuando repetimos, pues prácticamente lo primero que hice fue coger de infraestructura, digo, vámonos para allá y tal, ya habiendo ganado las segundas elecciones. Y la calle, pues bueno, se consiguió arreglar, los vecinos muy contentos y final feliz. Pero que nos costó 5 años, ¿eh? Entonces, creo que también es muy importante no engañar a la gente. O sea, y si algo no se puede, es que esto no se puede. Es que, por ejemplo, ahí tengo ahora montado un follón tremendo, una barriada, nos estamos poniendo una estación de bombeo de aguas residuales y los vecinos, pues, no la quieren allí. Bueno, se la explica ya por qué va allí y no va a otro lado, que el problema se soluciona, patatín y patatán. Bueno, pues encima hemos tenido la mala suerte de que se está juntando esto con que la red de abastecimiento está hecha polvo y tal, ya sé cuánto nos cuesta, 500.000 euros. A ver dónde saco el dinero. A lo que me vengo a referir, hay que explicarle las cosas a la gente, da la cara, y si escuchan lo que no les gusta, pues lo que hay, pero por lo menos no engañarlo. Como digo, llegamos a aquel mandato, el mandato fue muy, muy, muy complejo, muy duro, y de hecho, vamos, no teníamos encuestas, porque no teníamos dinero, ¿vale? Pero no hacía falta ser muy listo. Tú ibas por la calle y notabas que la pérdida de popularidad era patente, o sea, iban bajando la aceptación, porque esto es como todo. El vecino en muchas ocasiones tiene un punto de ingenuidad. Se piensa que entra alcalde nuevo y ya todo es maravilloso. Ya las calles se arreglan solas, no hay problema de alcantarillado, los perros no hacen caca, o como decía una chirigota de Cádiz, los propios perros se recogen su mojón, ¿vale? O sea que no, o sea, los problemas son los mismos, no, son peores. Entonces el primer año mío yo no se lo deseo a nadie. Pues aquello fue un auténtico tormento. Pero a la gente se le iba explicando el por qué estábamos pasando el quinario que estábamos pasando. Llegó el 17 y a partir de ahí empezamos a repuntar. Me ha contado una, ¿no? En el 2016-17 se hizo pomposamente llamado un plan de asfaltado, ¿verdad? Que vamos a asfaltar 10 calles. Llevaba sin asfaltarse una calle desde el año 2008. O sea, en 8 años completos se habían asfaltado 500 metros cuadrados de un tramito de una calle porque se rompió una tubería. Bueno, pues llegó la máquina esta fresadora o como se llame, la que va rascando la gente asomaba a los balcones aplaudiendo. Y yo estaba allí, bueno, parecía que Cristiano Ronaldo, alcalde, que nos arregla la calle. Oh. Bueno, se empezó a generar una dinámica y bueno, ya empezamos pues con distintas obras, se consiguió acceder a fondos europeos, se consiguió, cada vez que el Estado sacaba un plan de ordenación, los primeros que estábamos éramos nosotros y voy a dar un dato, 3 datos económicos. El día en que entró con 2 nóminas pendientes y en un mes, en menos, en 15 días, iba a tener la de junio y la de verano. Y bueno, se afrontó el problema. Me encontré hasta con planes de empleo de la Junta, que el dinero había entrado, se había destinado a otra cosa y tal. Los de los planes de empleo me querían matar. Y bueno, ahora mismo los trabajadores cobran el 29, 28. O sea, que es que alguna vez hasta me han parado por las cajeras que yo, me cuando cobramos. Digo, cojones, que estamos 25. Falta una semana para que acabe el mes. ¿Vale? Después, los proveedores. Claro, los proveedores los intereses te lo cobraban ya en la licitación. Los proveedores estaban cobrando a 360 días porque era el máximo que te permitía la aplicación. En la práctica era que no cobraban. ¿Vale? No cobraban. Entonces ahora mismo, pues yo qué sé, hemos sacado pues, un plan de asfaltado por 1,5 millones y lo hemos ubicado por 1 millón. ¿Por qué? Porque te hacen rebajas porque sabes que estás pagando al día. El ayuntamiento ahora mismo está cobrando a 14 días y porque intervención es como es, de que decreto para arriba, decreto para abajo, ¿no? El día que entré en cuentas municipales creo que había 20.000 euros, ahora mismo hay 18 millones. ¿Vale? Y la deuda municipal estaba en 177 millones y subiendo,
y ahora mismo estamos en 122 y bajando. Vamos, de hecho, espero en esta semana tener la liquidación del presupuesto y vamos a amortizar anticipadamente otros 5,5 millones. Entonces, esto que contamos, a veces parece que estamos hablando del sexo de los ángeles, ¿no? Yo lo siento por vida porque cuento las mismas anécdotas, soy un poco vuelo cebolleta y me repito, ¿no? Pero el tema de la deuda. Muchas veces me dicen, esta gente que ya era muy pesado, se nota que viene de Hacienda, esto no le importa a nadie. Pues a la gente se le importa. Por ejemplo, hace 2 semanas iba a desayunar. Yo siempre salgo de mi casa a las 7:15, 7:30, desayuno en una cafetería que me coge de camino, porque es la única que está abierta a esa hora, y ya me voy al ayuntamiento. Y me encuentro con Paco el albañil. Iba el Paco con su bicicleta, con el mono. Quería verte bonito. ¿Qué te pasa? Pues este era el vecino de mi padre. Es que estoy aquí discutiendo con no sé quién, no sé cuánto. ¿La deuda en cuánto está? La deuda está en 122. ¿Y tú cuánto la cogiste? En 177. Ahora se va a enterar fulano. Tal. Y por lo que se ve en la obra de lo que están hablando es de la deuda del ayuntamiento. Bueno, pues bien, ¿no? Entonces, lo de tener o de tener deuda, por otro lado, yo creo que quien más, quien menos tendrá sus trampas. No es ni bueno ni malo, es que te da o no posibilidad de hacer cosas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando entramos, la principal sesión era estar día de Hacienda y Seguridad Social, no era pagar la nómina. Porque es que pagando Hacienda y Seguridad Social ya tienes el certificado, ya puedes acceder a subvenciones y lo más importante en el caso nuestro era que te levantaban la retención de la PIE que estaba bloqueada, ¿no? Entonces, bueno, ahí se han dado muchos pasos. Cuando llegan las elecciones del 19, porque ahora está muy bien, ¿no? Tenemos 22 concejales de 25, tenemos el 75% del voto. También hay que destacar, por contarlo todo, de que la abstención estuvo en un 53%, que también es para echarle... O sea, el que ganó las elecciones realmente fue la abstención. Bueno, de los mortales, los que ganamos fuimos nosotros, ¿no? Pues está muy bien, pero es que vamos a hacer un poco de historia. Es que en el 19 saltamos de 9 a 21. ¿Vale? Entonces, ahí tuvimos, siempre digo lo mismo, que las primeras elecciones, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Pero repito, si se hubiera presentado un mono maestrado, la gente lo hubiera votado, y además con situaciones que joder, cuando te lo recuerdas, dices, qué cabrón la presión que me estás metiendo, tío, de pararte gente que tú no conoces y decirte que yo te he votado porque eres la última esperanza que tengo. Tú te quedas así, y yo, gracias, picha. Eso, vamos. Pero bueno, en el 21 en el 19 pasó una cosa además muy curiosa. En fin, los que lleváis más tiempo, pues también os pasó. Y es que el mismo día coincidieron elecciones municipales con elecciones europeas. Entonces, por los partidos pequeños como nosotros, pues esto es muy fácil, con una hoja de cálculo, mete que has votado una cosa en un lado, con otra, pum, pum, resta, y te sale el espectro ideológico que te ha votado. Porque hemos llegado un poquito tarde, pero creo que lo habéis comentado. Nosotros no tenemos ideología. ¿Vale? Me explico, siempre, ¿tú sabes de qué ideología son? Y la respuesta siempre es la misma, porque de tener los pasos de peatones pintados. Y tenemos un montón de pasos de peatones que pintar, ¿no? Después hacen movimientos, pero vamos, movimientos, gestiones, vamos a ponerme, que para mucha gente te lo ideologizan, pero que realmente si tú le quitas el componente de las gafas del que te está mirando, tú dices, bueno, voy a poner 2 ejemplos, tontos. Por ejemplo, en el cementerio nuestro, pues tenemos constancia de que hubo fusilamiento en la guerra civil. Pues se llevaron a cabo excavaciones. Y tú dices, ¿esto qué de izquierda, de derecha, o de intentar buscar restos de personas para dar una sepultura digna? Pues algunos, esto era un robo, no sé qué. Y por ejemplo, cuando llega el día de la Constitución, pues tenemos una rotonda con un mástil enorme y ponemos ahí un banderón de España, el más grande que tenemos. Pero un facha. Digo, ¿por una bandera España? Bueno, si me dice la bandera con el águila, anda, pues todavía, ¿no? Pero entonces es que hay mucha gente que es que vive en esa dialéctica, pero en el momento que la saca un poco de ahí, después tú te lo explicas y dices, coño, pues lleva razón, ¿no? Entonces, a lo que iba, elecciones del 19, pues sacamos
15.000 votos, creo que fue, una barbaridad. Ahí conseguimos el 66% del apoyo. Estuvimos casi empatados, pero fuimos los terceros con Vigo y Estepona, ¿vale? Pero vamos, con menos luces en Navidad, ¿vale? Y la ciudad un poquito más sucia. Entonces, ahí sí que hubo un voto de, coño, vamos a darle ahora un margen de confianza a esta gente porque estamos viendo, como diría Zapatero, brotes verdes, ¿vale? Entonces, fue muy curioso porque hubo 6.000 personas que votaron al PSOE y nos votaron a nosotros. Creo que unas 4.000 votaron a Ciudadanos y nos votaron a nosotros. Unas 3.000 votaron al PP y nos votaron a nosotros. 1.000 votaron a Podemos y nos votaron a nosotros. Y 1.000 votaron a Vox y nos votaron a nosotros. Entonces, no. El mismo día cogieron papeletas, que era una de las preocupaciones nuestras, las europeas cogieron la del PSOE y las municipales cogieron la nuestra. Pero es que también fue muy significativo porque en las municipales hubo muchos menos votos nulos y muchos menos votos en blanco y hasta hubo gente que solo votó en las municipales. También con algún fenómeno curioso de convocar a una andaluza y llamarme a una señora, Juanito, ¿qué te pasa? Que estoy buscando tu papeleta y no la encuentro. Digo, es que no me presento a esta fulanita. En fin, hay que hacer mucha didáctica también, explicar las cosas. Bueno, en el 19, pues resulta que pues, que ganamos, a 21, allí dando volteretas por el suelo, más contento que la más. Esto que voy a contar, os vais a reír, pero es verdad, teníamos más concejales que afiliados que no eran concejales, ¿vale? Y ya pues llamamos a uno que tenía un pack y yo nos tienes que abrir para celebrarlo. Allí que llegamos, wow, cubata, fumando, y qué bien. Y me llega a ver, mira, dice, Guillo, ¿tú sabes que tenemos 2 diputados provinciales? Digo, ¿cómo? Dice que tenemos 2 diputados provinciales. Hostia, qué bien, ¿no? Y dice, pues muy bien, pues ¿y qué tal? Al día siguiente pues nos llaman el teléfono abajo, estaba en una nube que no sabemos muy bien ni qué ha pasado. Y ahí descubrimos que hay un mundo maravilloso más allá de nuestra frontera. Claro, cuando tú estás, que no tienes ni para pagar las nóminas, que no puedes llegar a los servicios imprescindibles, que estás con unos fondos europeos que como los pierdas es que te vas a pegar un tiro. Al final, pues, coño, llega a Diputación y dice, espérate, que esto es otra cosa, ¿eh? Entonces, en aquel momento, resulta que el PSOE, la mayoría absoluta, creo que el mismo número aquí, son 31, son 16 la absoluta. El PSOE, oye, ¿cuánto tiempo tengo? Yo me pongo aquí a hablar de estar como Fidel Castro, 6 horas. Hasta tú avisándome, ¿eh? Bien, entonces, el PSOE saca 14. Nosotros teníamos 2 absolutas, pero estaba Podemos con 4, más PA o como se llamara, Ciudadanos y el otro era Izquierda Unida, de forma que con 3 de esos, 2 también tendrían la absoluta. O sea, que bueno, para ellos era mucho más cómodo para estar con nosotros, porque claro, estábamos en un pueblo en la Quinta Puñeta y bueno, nos pasaron cosas graciosas. Voy a contar también una. Negociamos con, no voy a decir los nombres, ¿vale? Oye, pim pam pum, cerramos el acuerdo. Claro, nosotros éramos elegibles y cerramos un paquete de inversiones, tal, 800.000 euros al año. Venga, puta madre. Y digo que yo esto habrá que ponerlo por escrito. No, por favor, caballero, no hablan de dinero. Digo, bueno, pues ya está, pues muy bien, pues 800.000, venga, va, cerrado. Firmamos, investidura, pum. Entramos con un vicepresidente, yo estuve de diputado, iba solo a los plenos, estaba de portavoz y demás, ¿no? Y ahora no, venga, con el delegado de Hacienda. Bueno, tío, los 800.000, 800 no, 300. Digo, pero que yo, si es que además con el que me acepta negociar, sido contigo. No, 800 no, 300. Digo, bueno, vale. Salgo de su despacho y me voy al de la presidenta. Presidenta, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo está? Nada, pues nada de lo nuestro. Vale, muy bien. ¿Tú en cuánto quedaste? 1,5 millones. Vale, sin problema. Empezamos a trabajar, pam, pum. Entonces, pasamos 800.000 al año. Me lo quisieron bajar a 300 y acabé sacando 1,5 millones por 4 años, claro. Entonces, este detalle que estoy contando, ¿a qué me quiero hacer referencia? Es que nos toca no vamos a hablar ni de agudeza política, sino de que tenemos que estar más preparados que ellos. Cuando digo ellos, es que creo que todos compartimos aquí, no estoy hablando ni de que sean delincuentes, ni mucho menos, simplemente de que son personas que les gusta más o menos la política, que tienen más o menos unos ideales, pero que entran a formar parte casi que de una especie de multinacional
una empresa que tal, y ellos viven de, espérate, estoy de portavoz aquí, de paso delegado provincial de no sé cuánto, si no, pues estoy de asesor de confianza en tal sitio, a lo mejor di el salto y estoy de consejero, y cuando tiras de currículum, voy a poner un dato, los 2 alcaldes antes mía no tenían un día cotizado a la Seguridad Social fuera de estructuras de partido. Que, por cierto, alguien tiene que hacer ese trabajo, también lo digo, ¿no? Pero ¿qué les pasa? Que se acaban amordando a una forma de trabajar que en el caso concreto nuestro no tiene nada que ver. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo no tenemos personas de confianza, llevamos 10 años sin contar con asesores externos, y la solución ¿cuál es? Que les toca estudiar, prepararse y que tienen que controlar pues, las cuentas y esto, pues casi como los técnicos municipales. En el 19 al 23 conseguimos dar un impulso muy grande a muchos proyectos y demás, y pasó una cosa muy curiosa en las elecciones del 23, y es que subió la abstención, pero nosotros ganamos 1.700 votos, lo cual fue también una barbaridad. Si comparamos con Estepona y Vigo, digo porque éramos los 3 que estábamos con un 66, Estepona y Vigo bajaron con un 61, que es lo normal, que por cierto es lo que yo tenía en mis cuentas, y no subía a 75. Bueno, conseguimos subir a 75. Que ahí voy a contar también otra historieta. Cerramos el acuerdo con el PP. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Hay elecciones municipales, Sánchez convoca elecciones generales pues, al día después prácticamente. El PSOE pues, nos ofrecía al Gobierno de España, pero sabiendo que podían perderlo. Mientras que el PP, evidentemente, podía ir a la Junta para 3 años, con una mayoría absoluta más o menos plácida. Bueno, empezamos a negociar con el PP, bueno, se llegan a unos acuerdos y tal. Lo gracioso que es que, bueno, que acabamos otra vez en Diputación. Claro, todo lo que estaba acordado era contar a partir del presupuesto del 24, porque el presupuesto del 23 se supone que ya estaba en ejecución. ¿Qué pasó? Que los que entran no son los mismos con los que hemos negociado. Y los que entran, pues estaban más verdes que un pepino. Y cuando entramos, pues resulta que nos encontramos que el presidente anterior había estado aguantando hasta última hora la liquidación del presupuesto. ¿Por qué? Porque quería entrar y con la liquidación, pues regar de tal, para que toda la gente estuviera muy contenta. Entonces, ¿qué hicimos? Liquidación del presupuesto, pim, pam, pum, el compromiso tanto, patín, patón, pa, y cuando se dieron cuenta nos habíamos llevado 11 millones de euros. En los primeros 6 meses ya habíamos conseguido prácticamente los objetivos de los 4 años y hemos seguido. Pues ahora mismo tenemos una posición creo que bastante fuerte. Sebastián Hidalgo y Javier Vidal están haciendo un trabajo impresionante y un trabajo que ahora también estamos utilizando para nuestros intereses, que es de lo que voy a hablar ahora también. En toda esta historia, lo importante, y por resumir, y ahora hablo de futuro. Yo creo que es fundamental tener muy, muy claro qué es la gestión municipal, dónde están los problemas, repito, casi que calle por calle, tener muy identificado también lo que son los elementos que acaban cohesionando socialmente el municipio, pues desde las hermandades, clubes deportivos, en fin, cada pueblo tiene su historia, ¿no? Pues sí, yo qué sé, con las ferias, la Semana Santa, en fin, cada uno tiene su aquel, ¿no? Hacer una política cercana al ciudadano, también importante estar constantemente explicando qué es lo que se hace. Y hay gente, por ejemplo, que directamente no lee prensa, seguida por mi Facebook. Repito lo que he dicho, por mi Facebook, no por el del ayuntamiento o por el del partido. Es un problema que tenemos, que en partidos como los nuestros se pueden dar crisis de hiperliderazgo, que creo que es lo que nos pasa a nosotros, y tenemos que intentar de que tengan más visibilidad otros compañeros, porque mañana me puede tocar el euromillón, mandar todo al carajo, o me puede dar un infarto y morirme, o pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Y tener el contacto con el ciudadano de una forma muy constante. Por ejemplo, llevamos 10 años haciendo el café con el alcalde. Empecé haciendo el café con Juan Franco y es tan sencillo como decir, señores, el día tal estoy en tal cafetería. Llegarte allí con tu micro, el rol, la peste, el megáfono, tal, y un micro para los vecinos, ¿no? Y allí pues, normalmente se quedan 40, 50 vecinos, algunos van a echarse el café a ver qué cuento,
y otros van allá a preguntar pues, por la palmera de su esquina, o por qué vamos a hacer con el estadio de fútbol, o qué pasa con el Brexit. Porque algunos te preguntan como si tú fueras omnisciente, ¿no? Y lo que he comentado antes, el punto en el que estamos creo que con un punto de inflexión en estos momentos. Está por aquí el compañero de Palencia. Os comento que nosotros formamos parte de la Unión Municipalista. De hecho, tenemos un congreso el próximo 31 de mayo. Hay partidos de aquí de Málaga. No sé si alguno estaréis. ¿Vale? Vamos, que aprovecho para invitaros. Que esté interesado, yo le mando el enlace ahora a Mario y que os lo pase. ¿Vale? Creo que es una plataforma interesante porque se intercambian opiniones, experiencias, hay cosas muy curiosas. Y por ejemplo me llamó muchísimo la atención la gente del Roque Guaire, creo que se llamaba, que era de un municipio de 30.000 habitantes en Gran Canaria, que llevan ganando las elecciones ininterrumpidamente desde las primeras elecciones democráticas, constituyéndose como agrupación de electores. Llegan las elecciones, agrupación de electores, se presentan, ganan, se disuelven, gobiernan, llegan elecciones y así llevan ya pues 40 años, ¿no? Entonces el punto en el que estamos nosotros es que las necesidades de financiación son imperiosas. Me imagino que esto suena también de algo, ¿no? Nosotros el presupuesto nuestro es tremendamente ajustado. Ahora vamos a entrar en otro fondo de donación que ha sacado el gobierno, que nos ha venido de perla. Vamos a poder darle a la deuda una patada de 20 años adicionales, nos va a bajar la cuota corriente, en fin, una historia. Pero la presencia en Diputación se nos hace imprescindible. Hay un presupuesto de más de 350 millones de euros y para nosotros es vital poder estar ahí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos no majestático? Porque se lo está currando es fundamentalmente que está por toda la provincia. Estamos apoyando la constitución de grupos de trabajo en distintos municipios de la provincia y estamos a punto ya de terminar con todo el trámite de registrar un partido. No sé si va a ser 100% más. Estamos con el nombre todavía esperando el registro y tal, porque la intención es presentar la marca, primero, en la perspectiva que estamos hablando, en las municipales es el objetivo. Según el estudio que tenemos hecho, de cómo está distribuido el voto en los 9 partidos judiciales de la provincia, en condiciones normales, faltan 2 años, pueden pasar 1000 cosas, creo que podríamos sacar 2 diputados adicionales y encajarnos con 4. Con 4, en condiciones normales, estaríamos gobernando. Estaríamos gobernando y es más que probable, esto no lo veo ni con Javier, para empezar a entrar los sudores, a ver qué va a soltar Salao que además lo están grabando, ¿vale? Pero si tenemos posibilidad, vamos a por la presidencia. Porque además estuve en una entrevista el otro día con Juanma, me acuerdo el apellido, Jaén Merece Más, ¿vale? Que sabéis que han tenido allí y tal. Y hablando con él me comentó que tenían 10 el PSOE, 10 el PP y ellos tenían 3. Y le pregunté, a mí me cogen en esa situación y yo cojo la alcaldía del tirón, porque te la van a dar. Me comentó que había otras cosas que también eran muy largas de explicar. Digo, bueno, esto es como todo, ver los toros de la barrera y sin conocimiento las opiniones son libres. Voy a poner el ejemplo del alcalde de Nules, en Castellón, que es el presidente de esta unión municipalista. Este hombre se presentó con un partido muy pequeño, un heredero del CDS y tal, con 20 y tantos años, y saca un concejal, él solo. Y como se dio la circunstancia, yo de alcalde, y acabo de alcalde. A la siguiente, de 1 pasó creo que a 4 o 5, y creo que ya va por 7 o 8. Y sigue gobernando, y sigue generando apoyos y demás, ¿no? Entonces, a lo que voy es que si alguno se os dan los números, la alcaldía. Por ejemplo, en Tarifa, que estaban igual, 10 PSOE, 10 PP, 2 Nuevos Aires de Tarifa, que son socios nuestros, pues creo que les entró el vértigo. Que ¿cómo voy a coger la alcaldía con 2? Cógela. Ten en cuenta que de la otra forma, ya por un tema normativo, nada más que hay que estudiarlo, tú puedes firmar una moción de censura en el año, en el mandato, perdón. Entonces, por ejemplo, los de Jaén, la única forma que tendrían de volver a sacar otra moción de censura es que los 3 que la han firmado pasen turno
entren los 3 siguientes y esos 3 sí podrían firmar una nueva. Pero esos son problemas, porque hay que estar pidiendo que si las credenciales, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Mientras que si tú eres el alcalde, tú y tú, del PSOE, concejales delegados. No me gustáis, a hacer puñetas, tú y tú, del PP, concejales delegados. Y tú eres el que vas moviendo. Entonces, el objetivo fundamental es pues seguir en Diputación por un interés propio y porque creemos que hay otra forma de hacer política, y de hecho ya la estamos haciendo con una visión más provincial, y estamos trabajando para presentarnos a las autonómicas, ¿vale? Pero solo en Cádiz, porque no nos va a dar tiempo, es imposible, de montar una candidatura seria en las 8 provincias. Ya para la siguiente ya hablaremos, ¿vale? Así que bueno, aprovecho aquí para animaros, para que vayáis creciendo, ¿no? Y a ver qué pasa. Pero ayer, por ejemplo, hablando con mi compadre, que venía de Murcia y tal, digo que yo hace un follón, tal y cual. Digo, sí, una pregunta que te hago. ¿Cuántos diputados tiene de más el PP de lo que le hace falta para la absoluta? Dice, hostia, pues no tengo ni idea. Pues son 109, pues tiene 4. O sea, si el PP perdiera 4, ya no tiene absoluta. ¿Vale? ¿Cuántos diputados se reparten en la provincia de Cádiz? Pues no tengo ni idea. 15. ¿Cuántos votos costó el diputado más barato en la provincia de Cádiz? 40.000 votos. ¿Cuántos votos tenemos nosotros? 17.000. Pero es que en los barrios, 100%, tiene, si son 8.000, Nuevos Aires de Tarifa tiene 2.000 y pico, Algeciras están trabajando muy bien y una población que es la segunda más grande de la provincia, después de Jerez, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto no estoy diciendo, vamos a sacar 4 diputados y para las próximas voy a estar de consejero de Hacienda. No, política ficción y si alguien está de consejero será bien. Yo no, yo seguiré de alcalde de mi pueblo, que bastante tengo, ¿no? Pero si consiguiéramos meter un diputado, pues estaríamos dándole voz a problemas que tenemos en nuestra provincia. Por ejemplo, nosotros estamos mejor comunicados, Campo de Gibraltar, con Málaga que con Cádiz capital. Del Campo de Gibraltar, que vivimos 300.000 personas, no hay ferrocarril que conecte con Bahía de Cádiz, por ejemplo. Hablando de la línea, somos el único punto en toda Europa que aglutina 100.000 habitantes de la línea de Gibraltar, a donde no llega el ferrocarril. No hay. En fin, puedo seguir hablando de los problemas del puerto de Algeciras, problemas en el puerto de Cádiz, vertebración territorial de la provincia, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a extender en eso. Pero creemos que ahí se puede hacer también un trabajo desideologizado y mirando por los intereses de los vecinos, que creo que al final es para lo que tenemos que estar los políticos y no mirar por nuestras carreras, vamos a llamar profesionales, entre comillas. Evidentemente, cobrar tendremos que cobrar. Yo no tengo otra fuente de ingresos. Entonces, si vamos a pues tienes que estar no cobrar. Digo, vale, claro. Y a los niños los hago, los planto en los siembro y los riego, ¿no? A veces hacen la fotosíntesis. Es que el dinero nos hace falta todo, evidentemente. Pero se pueden hacer las cosas, entendemos, que de forma distinta. De tiempo muy bien, termino. Ya una cosa más. Sí que, último detalle, por volver un poco al punto de partida. Y os habrá pasado a ustedes, cuando tú empiezas, el silencio, el vacío informativo. No sale en ningún periódico, no te llama ninguna radio. Después, cuando estás en Diputación y tienes dinerito, todos te quieren un montón, eres el mejor. Y bueno, hasta si me tienes que meter Photoshop para darme más delgadito, lo pones sin problema. ¿A qué me vengo a referir? Estamos en el 2025, no en 1975. Se puede hacer perfectamente política y llegar a todo el mundo sin tener un duro. Eso sí, hay que hartarse de trabajar. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos, yo no tenía ni Facebook. Ahora mismo no puedo vivir sin Facebook, políticamente. No me acuerdo con nada de vez en cuando, con alguna chalagura de que estoy con el niño en no sé dónde o que me da por hacer de comer. Pero el Facebook mío es una herramienta política de primer nivel. O sea, si no tuviéramos Facebook o Instagram, tendríamos ahora mismo un problema serio de comunicación.
Y esto la única forma es puerta a puerta, hemos hecho esto, tal. Cuando estás en oposición, tienes que utilizar una manera, porque tampoco te puedes comprometer a cosas que después no vas a poder cumplir, ¿vale? Pero cuando estás en el gobierno lo utilizas de otra por completo distinta. Evidentemente, pues tienes que vender la gestión y, sobre todo, cuando lleguen quejas, el poder percibirla, filtrarla, y la gente, sí, muchas veces que dicen tonterías, pero en muchas ocasiones te dicen cosas que son verdad y que hay que atender. Ya termino. Nosotros, por ejemplo, por hablar del tema de redes sociales, la queja principal que tenemos, que también os sonará, es que no estamos atendiendo a las barriadas. Las barriadas están abandonadas. Después, cuando va por el centro, es que estoy, coño, me cago en la mano, si los del centro deciden que no atiendo. Y las barriadas también, como han sacado tantos votos, esto no tiene mucha explicación, ¿no? Pero esto era una constante en el Facebook. Hemos hecho una encuesta, que volvemos a lo que hablamos, estamos en 2025. La encuesta nos ha costado 0 euros. Con Google Forms. Un diseño, eran 15 preguntas, la distribuimos por WhatsApp, la distribuimos por Facebook, ha contestado todo lo que le ha dado la gana, la respuesta ha sido bestial. Yo lo siento por Javier porque me ha escuchado ya hablar de la encuesta 70 veces, pero para que os hagáis una idea. En una población como La Línea, a partir de 382 respuestas, la encuesta es fiable. Nos han contestado 2.600 personas. Eso es una brutalidad. Y lo bueno que tengo con esta encuesta es que tenemos segmentada la población. Ahora mismo sabemos quién nos ha votado, quién no volvería a votar, si nos han votado, por qué motivo, y después una segmentación de la población que de otra forma no la habríamos obtenido. Me explico. Tengo identificado por sexo, edad, nivel de estudio, nivel de ingreso y barriada en la que vive a todas las personas que nos han contestado. Y aparte, ahí venían cuáles eran los principales aspectos de gestión más valorados, dónde pensaba que teníamos los principales problemas, qué problemas de ciudad consideramos como más importantes, y aparte otras respuestas abiertas que nos han permitido comprobar que efectivamente la principal queja es la barriada. Ya estamos trabajando en un plan de barriada con los distintos servicios operativos y lo vamos a presentar en breve. Y me va a tocar a mí ir con concejales a Punto Ribó, por decir una barriada. Y allí empezar a patear aquello, estar con los operarios, pararte con los vecinos, dar a lo mejor café con el alcalde allí y explicar qué es lo que estamos haciendo, barriada por barriada, porque es la única forma que tenemos de ese descontento incipiente, pero que va creciendo, porque eso también es innegable, pues poder solventarlo. Cada pueblo tendrá otro problema. Ni estará porque tenga el problema de que es que no me recogen la basura, o el problema del agua, o el problema de yo qué sé, cada uno con su historia, ¿no? Entonces, con herramientas, como digo, gratuitas y a disposición de cualquiera, se puede conseguir mucha información y además muy interesante. Ahora, por ejemplo, voy a volver a utilizar el tema de la encuesta, pero para un público muy concreto, o empresarios. Porque estamos con un foro empresarial y tal y cual, pero no termina de arrancar como yo quiero, ya está hablando con el concejal y vamos a distribuir la encuesta entre 100 o 200 personas. Pero me va a dar unos datos que me va a interesar para poder reconfigurar también la línea de actuación política. Como os digo, si algún día queréis, montamos una videoconferencia y os explico cómo se maneja esto, pero vamos, el Google Forms en 5 minutos está aprendido, ¿eh? O sea, que no hace falta ser ingeniero informático. Y por lo demás, pues bueno, creo que en los tiempos en los que estamos contamos con herramientas como para poder desplegar una política local que se acerque al ciudadano y sin necesidad de tener que hacer inversiones como las que en ocasiones vemos en los partidos grandes. Y no me enrollo más, yo repito, si queréis puedo hablar de lo que os dé la gana durante una hora. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que a nivel nacional, evidentemente, hacen falta partidos que lleven a cabo lo que es una política de Estado, con mayor o menor acierto, que tampoco vamos a entrar en eso, e incluso a nivel autonómico podemos debatir sobre direcciones, seriedades y demás, pero sí que a nivel municipal
lo que realmente importa creo que es el equipo de personas que, además, si se estructuran en un partido independiente, pues mejor que lleven a cabo lo que es esa gestión municipal, fundamentalmente porque siempre digo lo mismo. En mi caso, y estoy seguro que eso es extrapolable a todas las personas que estamos aquí hoy, si quisiéramos hacer una carrera política al uso, no estaríamos en un partido que a lo mejor tiene 40 o 50 afiliados y que su ámbito de actuación es un municipio, en muchas ocasiones además municipios pequeños, ¿no? Entonces creo que lo importante es la implicación con lo que es tu pueblo, tu ciudad, tu municipio, con tu gente, tus vecinos, que son los que después te votan y son los que te piden también resultados, luchar por aquello que consideras que es lo que hay que hacer. Y, por ejemplo, siempre me preguntaban, ¿tú de qué eres, de izquierda o de derecha? Digo, nosotros somos de tener los pasos de peatones pintados. Eso no sé si es de izquierda o es de derecha, y tenemos muchos pasos de peatones que pintar. Creo que, por ejemplo, en nuestro partido, cada uno tiene su ideología, después las generales vota a quien quiera, no hay ninguna disciplina ni dirección de voto. A mí me consta que algunos compañeros pues, son más de un lado, más de otro y demás. No solemos tener conversaciones políticas, más allá de quizá un comentario que yo no veo lo que sale hoy aquí o lo que ha pasado allí y tal. Y después lo que nos une es lo mismo que creo que sustenta la actuación de todos los compañeros que están aquí hoy, ¿no? Que es que tu pueblo progrese, que las cosas salgan bien, que los problemas del día a día se solucionen. Y también siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Un ayuntamiento al final, me acuerdo que algunos, no, esto es como una empresa, ¿no? La empresa tiene que ganar beneficios para poder repercutirlo y hay un ánimo de lucro. El ayuntamiento es como una comunidad de vecinos, a lo grande. Por ejemplo, en mi comunidad de vecinos somos 21 vecinos, cada uno con su familia, ¿no? Aquí en la línea pues somos ahora pues 65 o 70 mil habitantes y lo que hay que intentar gestionar el municipio es como una comunidad de vecinos. Y me explico, pues el portal tiene que estar limpio, el ascensor tiene que funcionar, los tubos fluorescentes tienen que encender y después, pues bueno, cuando se pueda, pues hay que pintar el edificio y también buscar un poco un norte, ¿no? Si ya podemos dar ese paso, creo que es lo correcto. Nosotros, en el caso concreto nuestro, estamos ahora trabajando en un plan estratégico para el 2035, en fin, generar ese movimiento e ir viendo a dónde vamos, y eso se puede conseguir perfectamente desde el municipalismo. Antes has comentado en tu discurso, ¿no?, que has ganado por la desesperanza del ciudadano allí en la línea, ¿vale? Y sin embargo hay una creencia, ¿no?, que si las siglas que respaldan el partido son fuertes, el municipio se beneficia. ¿Qué podrías decir ante esto? Que no estoy de acuerdo, me explico. Vamos, que estoy de acuerdo contigo y no de acuerdo con lo que piensa mucha gente. Me explico. Nosotros, las primeras elecciones, entramos a gobernar, como has comentado bien, por la desesperanza. Después, la segunda y la tercera, es porque ya había una gestión que mostrar y la gente no la ha comprado. Y ven que hay un norte, ¿vale? Creo que en muchas ocasiones, si el municipio no está en condiciones, es el momento para que un partido municipalista local tenga esa posibilidad, esa oportunidad, porque luchar contra los transatlánticos es complicado. Ahora bien, el formar parte de un partido grande puede ser ventajoso en ocasiones, pero a mí la experiencia me dice que la mayoría de las veces no. Va a depender mucho del peso, de la fuerza que tenga el alcalde o la agrupación política dentro de la estructura global, que en muchas ocasiones no se da, para poder conseguir esos resultados que en otros lados. Te pongo el ejemplo. En el tiempo que he estado gobernando, con mi equipo, no solo no gobierno evidentemente, hemos conseguido más atención por parte del Gobierno de España o la Junta, sin haber compartido color político con el que hayamos nosotros tenido el pacto de gobierno, que si el ayuntamiento hubiera estado gobernado por el partido político en cuestión. No sé si me he explicado en el trabalengua que he dicho, ¿vale? Pero al final acabas generándote un espacio, acabas estando en la agenda pública de las grandes instituciones, el Gobierno de España o Junta de Andalucía, y en muchas ocasiones la fuerza te la da el estar ahí y el tener un apoyo masivo de tus vecinos. Me suena todo esto que es como, de alguna forma, el partido independiente es del pueblo, cercano al pueblo, tendría que ser, ¿no?, como nos has repetido en varias ocasiones, y con esa actitud y esas ganas de prosperar, y que de alguna manera son trabajos de corazón, ¿no?, decir, yo soy capaz de hacer esto. Desde las siglas mayores, quizás
se me ocurre, ¿no? A lo mejor hay como un relajo, yo entro, tengo a un padre por arriba que me está protegiendo y de alguna manera suelto rienda. Desde el Partido Independiente es como, o lo hago yo me lo guiso, yo me lo como, o aquí nos quedamos parados, ¿no? Como todo, es que, haciendo una expresión un poco, que nos tenemos que buscar las papas, ¿verdad? Que esto no es que te va a tener tú, como tú has dicho, la tutela. No quiero generalizar, ¿vale? Pero sí que se da en muchas ocasiones de que el que está ahí, un PP o un PSOE, al final lo que está intentando es, primero, su interés. Yo tengo que estar de asesor de confianza, o tengo que estar de delegado del gobierno de tal, o tengo que estar de portavoz de no sé qué, y tal, y después empieza a pelearme por el pueblo. Pero lo primero es, yo dónde voy a estar. Repito, no se puede generalizar porque me he encontrado con políticos de un lado y del otro, súper implicados por sus pueblos, por sus ciudades, por sus municipios y que están haciendo un gran trabajo. Porque volvemos de siempre, en la política al final los partidos quedan hasta en un segundo plano, lo importante son las personas. Me he encontrado con políticos muy buenos y muy implicados en el PP y muy malos y muy poco implicados en el PP y exactamente igual en el PSOE y exactamente igual en partidos municipales. Lo que pasa es que los partidos municipalistas, locales, como el ámbito de actuación es tan pequeño y sabes que no vas a tener lo primero es el pueblo. Entonces, por regla general, con sus aciertos y sus errores, que no estoy diciendo que un partido municipalista sea la panacea, pues todos nos equivocamos, primero yo. Si yo supiera lo que sé ahora en el 2015, habría hecho muchas cosas de manera diferente. Pero al final te obligas a tener que estar más pendiente, más cercano al ciudadano, tener más empatía y estar preocupado porque al final lo que te mueve es tu pueblo, tu ciudad y tu gente. Has hablado antes del ideal político, ¿no? Que dentro del municipio, según tu criterio, tendría que quedar al margen. Vosotros no habláis de política dentro de vuestro partido. ¿Qué te mueve a ti? Pero, importante, hablamos de otra política. O sea, yo, por ejemplo, lo comentaba antes, estamos trabajando en un plan de barriadas porque tenemos un problema y a ver cómo lo afrontamos, papá. Y eso es política. Lo que no voy a estar es en un ayuntamiento hablando de, por ejemplo, pues yo qué sé, de que si la ley de la memoria histórica o de que si el colectivo LGTBI o que si la violencia de género, tal. Por cierto, eso hay que hablarlo también, pero en el marco de la ley que está aprobada. Nos parecerá mejor o peor, pero la ley hay que cumplirla. Entonces, pero yo no voy a discutir de que si el artículo 58 no me gusta o de que si el colectivo tal, no, tienes que estar ahí y tienes que estar siempre con tu gente. Entonces, el enfoque que se le da es distinto y creo que es más sano, porque creo que al final, al vecino de a pie, cuando vota el gobierno de España, o sea, las elecciones al Congreso, Parlamento, diputados, o Senado, o cuando vota el Parlamento andaluz, al final, en definitiva, estás votando quién va a ser tu presidente. Ahí sí tiene otra perspectiva. A lo mejor, pues yo qué sé, me lo estoy inventando. Pues la política agraria, pues Manilva, que creo que tiene viñas y cosas de estas. Pues, joder, pues tienes que ver qué propone uno, qué propone otro, tal. Pero en un ayuntamiento lo que va a acabar haciendo es aplicar la norma que hay. Entonces, en cada esfera, el nivel de la política tiene que ser otro. Y tiene que tener un contenido diferente y tiene que tener un discurso diferente. Y creo que los partidos municipalistas son muy necesarios, porque la política del día a día es la que le corresponde al ayuntamiento de turno y es la que tiene que desarrollar el alcalde de turno con su equipo de trabajo. Así que bueno, creo que en esa esfera estamos. ¿Y qué te mueve a ti a entrar en este mundo? Yo siempre digo una cosa, que cualquiera cuando me escuche se va a reír, pero para mí es mi verdad, como diría la folclórica. Yo ostento el cargo institucional más importante que hay en el mundo, que es ser alcalde de la Línea de la Concepción. Entonces, a mí lo que me mueve es mejorar mi ciudad. Y de hecho llevamos 10 años trabajando, se han hecho muchísimas cosas, quedan muchas cosas más que por hacer y tenemos una ilusión importante para seguir mejorando las condiciones. También, hablando ya un poco del foro en el que estamos, pues nos parece también interesante, divertido incluso, pues compartir experiencias, contrastar qué se está haciendo en el pueblo al lado, es que de la línea Manilva es que hay un salto, ¿vale? O sea, yo quiero ir por el Playa tardo mucho más que a venir aquí a Manilva, incluso, por ejemplo, Jimena de la Frontera, que está en el propio campo de Gibraltar, está más lejos que Manilva, ¿no? Entonces, para nosotros eso también nos mueve. Lo que hacemos dentro, y si podemos exportar o comentar nuestras buenas prácticas, también tenemos nuestros errores, y también, mira, esto no lo hagáis porque por aquí os vaya a despeñar, o tal, pues nosotros lo que nos mueve sobre todo es nuestra ciudad, seguir progresando, y ahora también en otra clave, pues vamos a intentar dar ese
ese espacio a nivel provincia de Cádiz y espero que sigamos creciendo, que también contemos con compañeros aquí en Málaga. Mario, en el discurso de entrada de recepción de este evento, ha comentado que, bueno, que la línea, que estamos aquí al ladito, como hemos dicho, 100% la línea es un referente para nuestro partido, ¿no? Para Compromiso Manilva. ¿Qué 3 cositas les diría a Compromiso Manilva, desde tu experiencia? Voy a soltar tópicos de siempre, ahora después ya hablo de verdad. Pues, trabajar. O sea, el otro día me contaba uno, bueno, va, y tú para estos resultados, ¿cómo lo haces? Bueno, me levanto todos los días a las 6:30, 7 de la mañana y eso 12 horas. A partir de ahí, entonces, aparte del tópico, trabajar, por supuesto, eso está en el guión, pero sí que el compromiso de mostrarlo diariamente, como dice mucha gente, ahora viene que porque son los votos, ¿no? No, tienes que estar en la calle los 4 años, los 2 años que quedan, tienes que estar escuchando a los vecinos y sobre todo identificar qué problemas son los importantes para ellos, después trazar una estrategia a largo plazo clara y que vaya diciendo, este año tenemos que hacer esto porque para el año que viene hay que hacer lo otro y tenemos que llegar en esta fecha. Y sobre todo, que esa estrategia no sea un mero lo voy a hacer para permanecer en el poder. Claro, yo quiero permanecer en el poder, ¿para qué? Pues para seguir haciendo cosas para mi vecino. Así que el segundo punto, conectado con el primero. Y después, en tercer lugar, pues ¿qué te diría? Que intentar aglutinar un equipo de trabajo importante, donde tenga cabida todo el mundo tampoco vale, que quede claro, pero sí que hay que ser consciente de que todo el mundo sí puede aportar. Te doy un ejemplo futbolístico, Messi era muy bueno. No, pues para que Messi fuera muy bueno, tenía que tener detrás a Xavi y Iniesta metiéndole balones, pero es que tenía que haber uno que el balón tenía que tenerlo perfectamente, otro que el césped lo tenía que tener cortado, y cuando he dicho antes lo de que todo el mundo no vale, me refiero a los puestos directivos, pues tendréis que tener, pues por ejemplo, pongo urbanismo, pues tiene que haber alguien que se estudie los temas, que sepa de qué va el tema. Los servicios operativos, limpieza, parque, jardín, mantenimiento urbano, pues exactamente igual. Las negociaciones para que haya que llevar con la Diputación Provincial o con la Mancomunidad, pues exactamente igual. Y el alcalde un poco el director de orquesta que tiene que hacer que todo eso fluya. Y después, todo el mundo tendrá que tener claro cuál es su función. Entonces, por ejemplo, tengo un concejal, en mi caso, estaba hablando antes de visitar a comercio y tal y cual, pues tengo un concejal que se dedica a eso. Y puede parecer una chorrada, pero no lo es. Es que yo tengo que saber el comercio al que voy, a qué se dedica, qué tiempo lleva, cuántos trabajadores tiene, Y todo el mundo tiene que estar engranado y ser muy consciente del puesto que ocupe y cuáles son sus funciones.